El día de ayer les puse a su disposición una transmisión en vivo con tantos datos debido a que los empresarios, sobre todo el Consejo Coordinador Empresarial y aún peor la Coparmex en México, simple y sencillamente únicamente quieren relucirse como dueños de México y que callaron como momias o se hicieron de la vista gorda en sexenios anteriores. Así lo menciono en el video Consejo Coordinador Empresarial, tierra de todos, árbitro de nadie. El Consejo Coordinador Empresarial sigue actuando con ponzoña, no tanto como la Coparmex, pero tienen su buena carga. Ni chistaron cuando se robaban miles de millones en Huachicol, ni cuando se mantenían no se mantenían refinadoras ni hidroeléctricas, y la corrupción además en los sindicatos, en tantos rubros, empresas y además en dependencias. Pero ahora salen a defender la libertad de expresión y el Estado de Derecho, sin ni que esa hipocresía al por mayor. Esto ahí incluí en esta transmisión, que les invito, amigos, amigas, señoras y señores, si no al final les dejo la miniatura para que puedan estar bien informados, bien informadas. Esto es una cuestión que hay que revisar de tanta hipocresía. Eso también en el sentido de que precisamente el boom petrolero que tuvimos en el país, lamentablemente en los sexenios de Fox y Calderón, Pemex dio 420 mil millones de dólares a Fox y a Calderón. ¿Y dónde están? Los precios del barril de petróleo, ubicados por arriba de los $100, por uno suenan lejanos ahora que oscila entre los 40 y los 20 dólares, y ahorita con la cuestión de la guerra de producción entre Arabia y Rusia, también por eso bajó el costo del petróleo. En el periodo de altos excedentes petroleros, cuando la mezcla mexicana de petróleo valía 106 dólares por barril, estos fueron repartidos a cada una de las entidades federativas para, según esto, impulsar el desarrollo de las comunidades, y que nada más no lo vimos. Para la infraestructura, para el combate a la pobreza, que tampoco lo vimos, porque terminamos en 2018 con 60 millones de mexicanos en estado de pobreza en distintos grados, pero así acabamos. De acuerdo con la versión oficial, pero se invirtió en ello. Académicos entrevistados por este medio afirman que la ausencia de una estricta auditoría y la corrupción en los 3 niveles de gobierno y en petróleos mexicanos no permitieron que la población gozara de los beneficios del boom petrolero que se registró en estos sexenios de Fox y Calderón. Así, con toda opacidad y miles de millones de pesos en ganancias del petróleo simplemente desaparecieron. Lo que también sabíamos en octubre del año pasado, los 7 escándalos que involucraban a Carlos Romero de Champs, líder sindical, bueno, más bien cabecilla, porque el líder no es una persona que comienza a hacer tantas tranzas, a oprimir y a estar únicamente sesgando, lateralizando, ninguneando a los trabajadores especialistas en los campos petroleros y en las plataformas, ¿no? Romero de Champs, un hombre envuelto en polémica durante casi 26 años, que permaneció como cabecilla del Sindicato de Trabajadores Petroleros, y que aún retirándose del cargo, ahí siguieron sus cabecillas, cuidando tantos intereses personales. Han dirigido diversas acusaciones de actos de corrupción, pero hasta ahora ninguna de ellas lo ha trastocado. El primero es el Pemex Gate. Cuando Romero de Champs surgió este escándalo de financiamiento para la campaña electoral del 2000 de Fox, conocido como el Pemex Gate, por desviar 500 millones de pesos, sus lujos. Romero de Champs, quien dirigió por 26 años este sindicato, desde 1993, cuenta con un departamento de lujo y un yate en Cancún. El departamento se localiza en Residencial Mar, una exclusiva zona de Cancún, y su valor se estima en $1,5 millones. El yate, nombrado el Indomable, costó una cantidad similar. También gusta de relojes costosos, como el reloj de oro de 18 quilates de la marca Audemars Piguet, que lució al volver de un viaje de Las Vegas en mayo del 2018. El costo del reloj va de los 40,000 a los 200,000 dólares. Los lujos de su hija: en mayo del 2012 fue exhibida la opulencia en la que vive la hija de Romero de Champs, y que incluye lujos como viajes por todo el mundo, aviones privados, acompañada por sus 3 mascotas, comidas en exclusivos restaurantes, paseos en yates y costosas bolsas.
El préstamo de 500 millones de pesos, además el Reforma curiosamente reveló que Pemex otorgó este préstamo de 500 millones de pesos en un plazo de 10 años y sin intereses, y el sindicato dirigido por Romero de Champs, el millonario préstamo se justificó para la construcción de viviendas para los trabajadores para evitar que se diera a conocer la información sobre el acuerdo. El gremio petrolero y sus dirigentes, incluido Romero de Champs, impusieron 35 amparos. Del 25 de junio del 2011, la paraestatal y el sindicato firmaron un acuerdo para mantener oculto el contrato, el Ferrari que le regaló a su hijo. La revista Proceso difundió que el ex senador regaló a su hijo José Carlos Romero Durán un Ferrari Enzo. Este está evaluado en $2 millones, 2 millones de dólares, 25 millones de pesos. De la marca italiana fabricó solamente 399 unidades. Ahí vemos ese vehículo. El febrero de 2016, trabajadores petroleros ampliaron una denuncia ante la Fiscalía General contra el líder del sindicato por haber previsto la defraudación por 150 millones de dólares como resultado del despojo de diversas propiedades. El líder nacional de petroleros activos en Evolución por un México, Miguel Arturo Flores Contreras, presentó más pruebas de una denuncia que impusieron desde octubre del 2016. El dirigente de esa organización petrolera señaló que en la pasada administración no se le dio puntual seguimiento e incluso hubo dilación en las investigaciones. Aseguró que el monto defraudado a los trabajadores es de 150 millones de dólares en diversas propiedades como 126 tiendas, 26 fábricas, 60,000 hectáreas de ganado que administraban los petroleros y de las cuales fueron despojados por Romero de Champs. En julio pasado se dio a conocer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó también ante la Fiscalía General 2 denuncias contra el líder del sindicato petrolero de Romero de Champs. De acuerdo con diversos medios, la demanda fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera y por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Fuentes citadas por distintos medios dijeron que la Unidad de Inteligencia Financiera reporta depósitos, operaciones con cheques y transferencias a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios realizadas entre los familiares de Romero de Champs sin que se justifique el origen y destino del dinero. Así, con la cuestión en CENER, que ha estado trabajando muy bien para volver a rehabilitar no solamente las refinerías, sino también las hidroeléctricas. Así, en mayo dijeron: vamos a estar procesando 1 millón de barriles, lo que significa que vamos a producir más gasolinas en México y dejar de comprar en el extranjero, algo que mencionó también este punto en la conferencia de hoy de nuestro presidente, pero el 21 de abril también nos mencionaba esto al respecto. Ahora que se cae el precio del petróleo, habíamos iniciado desde el año pasado, y lo puedo probar, la rehabilitación de las refinerías. Ayer ya procesamos en nuestras refinerías 800,000 barriles de petróleo. De el 1.700.000 que producimos, casi la mitad. En mayo vamos a estar procesando 1 millón de barriles. ¿Qué significa esto? De que vamos a poder producir más gasolinas en México y dejar de comprar gasolinas en el extranjero. Y esto nos ayuda a temperar la crisis por el desplome en los precios del petróleo crudo. También, ¿por qué no nos afecta tanto lo de la caída en el precio del petróleo? Porque invertimos el año pasado en la perforación de pozos, se trabajó en campos nuevos y ya tenemos esos pozos. Y esos pozos nuevos, ahora que no tiene valor el petróleo, le podemos cerrar las válvulas, no pierden presión.
Es muy importante porque Gobierno entonces de México. no hay no hay un excedente de producción petrolera al cerrar las válvulas, y eso obviamente también conserva el costo, sobre todo de trabajo y de producción, que eso es tan importante. Y lo más importante es la reiteración de nuestro presidente, que además hay que recordar que de manera inédita en nuestro país, nuestro gobierno mostrándose que es honesto, por eso al momento de que baja el barril de petróleo, por primera vez en nuestro país, por este sentido, nos bajan el costo de la gasolina, ¿no? Que eso es muy importante, es una gran denotación de la honestidad de este gobierno. Así es como nos anunció en la conferencia de hoy de nuestro presidente la reiteración de que habiéndose ya rehabilitado las refinerías y estando la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, nos va a bajar el costo, porque nos va a bajar, porque somos un país petrolero, porque producimos, pero esos gobiernos prianistas únicamente se encargaron de vender nuestros recursos naturales y dar contratos a empresas extranjeras. Y hay que recordar la refinería que está al noreste de Houston, Texas, donde Pemex fue a poner ahí una refinería en asociación con Shell. Muy mal, muy reprobable. Escuchemos a nuestro presidente. Por eso, un día sí y el otro también nos cuestionan. Y todavía hay quienes piensan, no muchos y cada vez menos, que son objetivos profesionales, incluso de izquierda o progresistas. Nada de eso. Por eso concluyo con tu pregunta, o termino de responder tu pregunta. Vamos nosotros a defender la industria eléctrica nacional, porque tengo el compromiso, y lo voy a cumplir, de que no va a aumentar el precio de la luz. No va a aumentar. Ya no va a ser como antes. Y en el caso de las gasolinas, lo mismo. Ahora está subiendo porque, como lo expresó Ricardo Sheffield, está aumentando el precio del petróleo crudo. Fíjense, como tenemos que comprar la gasolina, si aumenta el precio del petróleo crudo, recibimos más por las exportaciones de petróleo, pero nos cuesta más la gasolina, tenemos que pagar más por la gasolina. Entonces, cuando se cae el precio del petróleo crudo, se cae el precio de la gasolina, y decidimos mantener abajo el precio de las gasolinas. Ahora va subiendo el precio del petróleo crudo, va subiendo el costo de las gasolinas, vamos a que vaya subiendo, pero va a llegar a un límite. No puede aumentar más de lo que valía antes, es decir, antes de la crisis de la caída en los precios del petróleo y de la pandemia. No va a subir más, porque es nuestro compromiso. Y estamos ya, por esta situación especial que enfrentamos, estamos reafirmando nuestra convicción de que todo el petróleo crudo lo vamos a procesar en el país, para no vender petróleo crudo, no estar atrapado con las caídas en los precios del petróleo crudo en el mundo, y al mismo tiempo procesando toda nuestra materia prima en México. Vamos a dejar de comprar las gasolinas
en el extranjero. Vamos a refinar todo el petróleo crudo en México. Eso lo vamos a lograr en el 2023, porque vamos a aumentar la capacidad de las actuales refinerías. Estamos invirtiendo en eso. En estos 2 años, más de 20,000 millones de pesos en la rehabilitación de las 6 refinerías, y vamos a terminar la refinería de Dos Bocas y ya vamos a tener capacidad con un tren adicional de refinación que vamos a construir o a terminar de construir porque quedó abandonado en Cangrejera. Vamos a tener ya capacidad para producir todas nuestras gasolinas. Y entonces sí, que es mi compromiso, vamos a bajar el precio. Alguien que ha resultado una gran campeona, una gran elección de nuestro presidente, pero agradeciéndole su experiencia y su patriotismo, es Rocío Nale. Rocío Nale es precisamente una victoria que no se nos debe de olvidar. Es sobre la participación de México en la última reunión de países exportadores de petróleo G20 y merece un aplauso de pie. A pesar de la existencia de enormes presiones, la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, se mantuvo firme en su defensa de la soberanía nacional y logró grandes beneficios para la economía mexicana, recordando que a principios de abril Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos estaban desesperados por tomar medidas con el fin de recuperar el precio del petróleo para poder equilibrar sus finanzas públicas y garantizar un entorno en las inversiones que habían realizado en la materia durante años anteriores y que le pedían a México bajar la producción de 300,000 barriles diarios de petróleo. Eso es algo que sabemos que tampoco nos dejaron un Pemex boyante, galopante, y es una cuestión que realmente tenemos que recordar, ¿no? En la reunión del G20, así como mandó el tuit la secretaria Rocío Nale, con los ministros de energía, los países con la disposición de colaborar de acuerdo con sus posibilidades, México expresó la solidaridad y voluntad de contribuir a la estabilización del mercado petrolero, tal como lo declaró el presidente, pero no al costo de que venimos tratando de ganar terreno en la producción petrolera, que es tan importante, y nos iban a dar un castigo, ¿no? Con la cuestión de bajar los 300,000 barriles de petróleo, y eso quedó únicamente en 50,000 para México. Entonces, un agradecimiento para todos estos países, actuando con coherencia, con sensatez, y a Rocío Nale, mucha coherencia, mucha sensatez y mucho patriotismo. Amigos, amigas, señoras y señores, mil gracias. Mandándoles un saludo fraterno, agradeciéndoles sus likes, importantísimos likes, importantísimas las suscripciones y por darle clic a la campanita para que le lleguen notificaciones, así cuando subo un video o comienzo una transmisión en vivo, apoyando y apuntalando a nuestra cuarta transformación. Que estén muy bien, mucho ánimo y a estar pendientes del semáforo de tu municipio, porque no es de que se dé ahorita que ya todos podamos salir o el 1 de junio, a tener mucha observación y a respetar lo del semáforo en tu municipio. Que estén muy bien. Bye.